Digo que tiene una distribución a nivel mundial. Se considera que hay alrededor de más de 300 millones de personas afectadas en el mundo y esto cada vez va en aumento, de la mano pues de lugares donde hay epidemias, donde hay pobreza, donde hay aglomeraciones por desplazamiento de guerras, etcétera, lugares óptimos como para que esta parasitosis se pueda diseminar. Entonces, este cuadro clínico es muy frecuente, como le digo, en estas condiciones que estamos mencionando. Entonces, tiene una sutilidad que es universal, se da a nivel mundial, ya le dije, en zonas de mayor pobreza, es decir, donde hay hacinamiento, donde hay desnutrición, donde hay promiscuidad sexual, malas condiciones de salubridad son los lugares óptimos para que este proceso infeccioso se disemine fácilmente. Por lo tanto, es una endemia ya que se mantiene a través del tiempo y generalmente el aumento de esta enfermedad es mucho más en épocas de invierno y los grupos, digamos así, de riesgo son mayormente los niños y dentro de los niños con mayor frecuencia las mujeres. Entonces, este cuadro clínico es una entidad que se ve muy frecuente en la consulta dermatológica. Tiene una forma de transmisión. Su forma de transmisión es de tipo directa, o sea, de persona a persona, pero también puede haber una transmisión de tipo indirecta a través de fomites, es decir, el uso de ropas de personas infestadas, algunos elementos que se pueden infectar en unas sábanas, almohadas, etcétera, se convierten en elementos de infectación indirecta. El ácaro puede salir del cuerpo. ¿Por qué? Porque el ácaro está en el cuerpo y se alimenta de la queratina del cuerpo, busca la queratina. Por lo tanto, el ácaro trata de estar en el cuerpo de la persona, pero tiene una capacidad de supervivencia cuando cae del cuerpo en las ropas, etc. Puede vivir hasta 3 días fácilmente fuera de esta zona corporal y poder mantenerse. Entonces, es un factor de transmisión indirecta, como les decía, a través de ropas infestadas, sábanas, ropa personal, etc. Entonces, este es un cuadro clínico en el cual hay una facilidad para poder ser desarrollada. Tiene un ciclo de desarrollo monexénico, es decir, todo se da en el hombre, en la persona, y el reservorio somos los hombres. Y el Sarcoptes escabei es el que condiciona la enfermedad de la escabiosis en el hombre, en la persona. Hay otros ácaros de animales, ya sea del perro, el gato, etcétera, que de alguna forma pueden vivir y contaminar al hombre, pero generalmente se limitan porque no se reproducen, es decir, no tienen el medio óptimo. Salvo de que sea la persona inmunosuprimida, en ese caso sí podrían de repente, de alguna forma, estos ácaros de los animales tener viabilidad y hacer una infección en estas personas. Entonces, el mecanismo de transmisión, ya le dije, directo entre persona y persona, el contacto directo a través de las relaciones es un factor muy importante. Es mucho más fácil la transmisión a través de esta vía. Y lógicamente esta transmisión es a través de la piel. El parásito tiene una característica muy especial. Tiene un periodo de incubación que va de 2 a 6 semanas antes de la aparición del prurito en las personas sin exposición previa al ácaro. Es decir, cuando aparece la sintomatología en una persona que se infestó por primera vez. Después que pasan 2 a 6 semanas, recién empieza la sintomatología más importante de este cuadro clínico, que es la picazón. Recién empieza la picazón, el paciente empieza
a tener ese tipo de molestias y esa picazón mayormente es en horas de la noche. Al parecer, esta picazón en horas de la noche se atribuye a que el parásito se moviliza mejor en una hora en que hay el reposo de la persona o del paciente. Entonces, esta incubación dura de 2 a 6 semanas antes de la aparición de los síntomas en aquellas personas que se infestan por primera vez. Pero en aquellas que ya se infestaron en algún momento y ya vuelven nuevamente a infestarse, ahí sí los síntomas se manifiestan mucho más rápido. No pasa más allá de 1 a 4 días después de la nueva exposición para que aparezca la sintomatología de esa nueva infestación. Entonces, el periodo de transmisión es, como les decía, en personas jóvenes, niños, adultos, sobre todo en adolescentes. Y esto ya dijimos es universal. Y hay 2 formas o 2 grupos en el cual se puede infestar fácilmente. En las personas inmunocompetentes y el otro es la infestación en personas que están inmunológicamente deficientes. En estas personas con esas características, el cuadro clínico es muy agresivo, se hace mucho más, digamos así, aparatoso, más invasivo, y a este tipo de manifestación de mayor agresividad se denomina la sarna noruega. Esta sarna noruega también tiene una historia, fue descubierta más o menos en 1800 y tantos en Noruega, por su nombre que lo dice, en pacientes que estaban con lepra y, lógicamente, pacientes inmunosuprimidos, y hacían el cuadro clínico. No había prurito en estos pacientes debido a la falla inmunológica que presentaban estos pacientes, y el cuadro clínico avanzaba, digamos así, muy agresivamente. Las lesiones tenían un aspecto de tipo hiperqueratósico, como muy similar a un cuadro psoriasis, y entonces había una confusión. Hasta que se descubrió que era simplemente la sarna o la acarosis en personas inmunosuprimidas, en el cual el parásito hacía todo un cuadro mucho más exuberante, con hiperkeratosis, mayor sensación de, digamos así, de invasión en miembros superiores, en miembros inferiores, en la zona púdica. Y esto acompañado de una característica de no picazón. Y esa no picazón, lógicamente, era por el hecho mismo de ser pacientes inmunosuprimidos. Y esta ausencia de picazón era debido, como le dije, a la falla inmunológica de estos tipos de pacientes. Entonces, en pacientes inmunocomprometidos se da muy fácilmente lo que es la sarna noruega. Es un cuadro mucho más, digamos así, agresivo. ¿Cómo es el evento parasitario? El parásito adulto tiene un dimorfismo sexual. La hembra es mucho más grande que el macho, conforme lo ven ustedes ahí en la lámina. Tiene una forma redondeada, no es segmentado, pero sí aplanado dorsoventralmente, y tiene 4 pares de patas cortas. Y los huevos que ponen las hembras tienen una longitud de 160 milímetros, una forma ovalada. Y de estas huevos, cuando se rompen, salen unas larvas de tipo hexápoda. Entonces, estos parásitos van a tener una metamorfosis de tipo incompleta. ¿Y cómo ocurre esto del proceso de infestación? Las formas juveniles, tanto de los machos y las hembras, copulan en la superficie de la piel. Entonces, en ese lugar se va a dar la cópula y el macho muere después de esta actividad. Y la hembra es la que se introduce en el estrato córneo. Y aquí en el estrato córneo empieza a desarrollar túneles. Y estos túneles los hace con la finalidad de que puede ir depositando huevos en un promedio de 2 a 3 al día
y en el cual más o menos suman un total de 30 a 50 huevos por hembra. La hembra vive igualmente 4 o 6 semanas dentro del túnel y también muere y ya cumple su ciclo fisiológico. Entonces, de estos huevos que han sido depositados en el túnel, se rompen y salen las larvas hexápodas. Y estas larvas hexápodas emergen a la piel, o sea, salen hacia afuera, y después de salir hacia afuera, completan su transformación en ninfas octópodas en un promedio de 2 a 3 días. Como ninfas octópodas, mudan en 2 oportunidades antes de transformarse en adultos machos y adultos hembra. Entonces, nuevamente se convierten en adultos macho hembra, nuevamente copulan y hacen todo el ciclo que hemos conversado. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de estas parasitosis, hacemos, por ejemplo, una biopsia de la zona afectada, donde vemos la presencia de estos ácaros, entonces vamos a encontrar más o menos estos hallazgos histopatológicos. Para queratosis, que viene a ser la presencia de células con núcleo en el estrato córneo, cosa que no se ve normalmente, ¿no? Esto está indicando presencia de células jóvenes que no han perdido todavía su núcleo y que aparecen en el estrato córneo. A nivel de la dermis pueden encontrar un infiltrado inflamatorio donde pueden ver linfocitos, histocitos, eosinófilos. Y en la línea dermoepidérmica, si hay un estudio de complementos, vamos a encontrar un depósito de complementos de C3 en la unión dermoepidérmica. Y si quiero ver inmunoglobulinas, voy a encontrar modificaciones de estas inmunoglobulinas A, E, M, G. Entonces, estas características histopatológicas van a corresponder a un cuadro de escabiosis o de acarosis. Entonces, el cuadro clínico de esta parasitosis va a tener, digamos así, dos presentaciones en dos grupos de personas. En lactantes y adultos por la edad e inmunocompetentes, inmunodeprimidos, de acuerdo al estado fisiológico por X motivo de cada paciente. En los lactantes, el ácaro es muy agresivo. Va a invadir totalmente al lactante. Las lesiones aparecen en todo el cuerpo, no respetan ninguna zona, aparecen también en la zona de la cara, en las zonas palmoplantares, en el cuero cabelludo, es decir, lo invade totalmente. En cambio, en los adultos, el cuadro clínico es mucho más respetable. El parásito respeta las palmas, las plantas, la cara, el cuero cabelludo. En esos sitios no se puede encontrar a estos ácaros. En cambio, en el lactante sí, en todas partes va a ser prácticamente invadido y todo el cuerpo puede estar contaminado con la presencia de estos ácaros. El grupo de inmunocompetentes, inmunodeprimidos, ya dijimos, la sana noruega es una escabiosis mucho más agresiva, con lesiones que van de tipo crónicas, forman unas placas hiperqueratósicas muy semejante a una psoriasis, es decir, se va a ver un cuadro, digamos así, mucho más severo en estos pacientes inmunodeprimidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros entre las síntomas y signos de este cuadro clínico? Dijimos que el síntoma mayor es la picazón. La picazón o prurito es lo más fastidioso en este cuadro clínico y es un prurito que aumenta, digamos así, progresivamente en intensidad, mayormente en la noche, porque al parecer en la noche el organismo entra en una situación de descanso, el metabolismo también se estabiliza y esto al parecer hace que el parásito pueda movilizarse con más facilidad y entonces se desplaza por medio en las zonas de los túneles y este desplazamiento va a condicionar una reacción de hipersensibilidad que va a traducirse en picazón.
Igualmente, el parásito también va poniendo huevos en esta forma y también esa sensibilidad de la presencia de estos huevos también va a ocasionar que se sienta la picazón en las áreas afectadas. Entonces, por eso que el síntoma de mayor presencia es el prurito y esto es mucho más severo y más, digamos así, intenso por las noches. ¿Y qué signo vamos a encontrar en esta patología? Vamos a encontrar hasta 3 tipos de lesiones. Las lesiones directas, las lesiones indirectas y los nódulos sacarinos. Es decir, estas 3 tipos de lesiones vamos a encontrar en un paciente con acarrosis. Las lesiones directas están conformadas por lo que se llama el surco acarino. El surco acarino viene a ser lo que dijimos, aquel surco donde la hembra se ha introducido y empieza a depositar su huevo. Entonces, este surco acarino tiene una entrada de la piel hacia adentro, ¿cierto? Y esta entrada de este surco acarino generalmente se ve como una lesión de tipo vesicular, algo aperlada, media brillante, ligeramente. Y eso es lo que se llama la vesícula perlada de Bacin. Entonces, la vesícula perlada de Bacin es el lugar por donde sale o emerge el parásito, hacia afuera, hacia la zona externa. Ahí donde los parásitos hembra y macho inician la cópula y todo el proceso que hemos mencionado. Entonces, las lesiones directas son las más importantes, el surco acarino, la vesícula perlada de Bacin. ¿Por qué es más importante? Porque nosotros al hacer un examen directo de esta piel para descartar si que se trata de un ácaro, tenemos que tomar la muestra de esta lesión directa, de esta zona del surco acarino o de la vesícula perlada de Bacin. ¿Por qué? Porque en estos sitios podremos encontrar al parásito. En cambio, en las lesiones indirectas no va a haber parásito porque las lesiones indirectas son ocasionadas o producidas por una reacción de hipersensibilidad. Esta reacción de hipersensibilidad va a traer presencia de pápulas y estas pápulas van a tener una distribución de tipo bilateral, algo simétrica cuando vemos al paciente, es una característica. Y estas lesiones van a estar distribuidas en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en aquellos lugares donde hay pliegues, por ejemplo, el pliegue antecubital, ¿no? El pliegue de la muñeca, el pliegue de la axila, el pliegue inguinal, la zona interglútea. Es decir, todas estas zonas van a tener una mayor presencia de estos ácaros. Y el otro elemento que aparece como signo vienen a ser los nódulos sacarinos. Los nódulos sacarinos es una aglomeración de elementos del propio parásito que hacen que se forme una reacción inflamatoria de tipo nodular. Y estos nódulos acarinos van a tener presencia en diferentes partes del cuerpo. Lo podemos encontrar en los codos, en las axilas, en los flancos, en la zona del escroto, en el pene, etc. Es decir, en diferentes partes de todo lo que es la parte distributiva de estas parasitosis. Entonces, el nódulo viene a ser la otra, digamos así, presencia de estos ácaros. Los nódulos generalmente son lesiones duras y aparecen con mayor frecuencia en las zonas genitales. En el hombre aparece en la zona escrotal, en la zona del pene, y en las damas también en la zona de tipo vulvar pueden aparecer estos nódulos sacarinos. Pero también fuera de estos lugares pueden aparecer estos nódulos en los codos, en las axilas, en los flancos. Es decir, en estos lugares también puede haber presencia de estos nódulos sacarinos. Entonces tenemos 3 signos: las lesiones directas, las lesiones indirectas y los nódulos sacarinos. Entonces, acuérdense, estas lesiones aparecen en forma bilateral, tienen una cierta simetría, ¿ya? Y están distribuidos en la zona de pliegues.
Y ahí en todos los sitios de pliegue van a encontrar las lesiones. Pliegue de la muñeca, antecubital, el pliegue axilar, el pliegue inguinal. Todas esas zonas va a estar, en este caso, con los parásitos que se van a alojar en estos lugares. Este es un esquema más o menos de lo que venimos hablando, el esquema del parásito, ¿no? El parásito adulto en esta zona de la superficie de la piel, ocurre la cópula y después la hembra se introduce aquí a la zona del estrato córneo, porque ya le dije, su alimento principal es la queratina. Y entonces ahí en el estrato córneo empiezan a acabar estos túneles que lo vemos acá. Entonces una gran cantidad de túneles que empiezan a, digamos así, a diseminarse. Y lógicamente dentro de ellos vemos a los huevos o los parásitos que están ahí para que en un determinado momento se va a romper y sale la larva hexápoda, como le dije, y después esta larva hexápoda sale hacia afuera a través de esta puerta de entrada y ahí después se convierte en una ninfa octópoda, ¿no? Y después de 3 mudas ya se convierte en un parásito adulto. Entonces nuevamente copulan y otra vez vuelven a formar otro tubo. Entonces esta es la forma como se maneja o cómo es esta actividad de los ácaros dentro del estrato córneo de nuestra piel. Entonces, ¿cómo llegan al diagnóstico de la acarosis? Ya hicimos la parte clínica, o sea, las lesiones, los síntomas, los signos, y entonces ya ahí está una parte del estudio de esta patología. Es el antecedentes de tipo clínico que estamos viendo, ¿no? Y la parte epidemiológica viene a ser lo que es el contacto con personas que están igualmente infectadas. Es decir, si ese niño o esa persona llega al consultorio es porque se infectó en alguna parte. Alguien lo infectó probablemente, algún familiar, algún amigo, etcétera. Y entonces esos se convierten en contactos con el paciente y que han sido parte de este eslabón de infestación. Entonces es importante porque después la curación también debe estar dirigida y debe estar ubicada hacia estos pacientes que son los contactos. Entonces el diagnóstico es fácil, si ustedes ya saben, se acuerdan clínicamente cómo es las lesiones, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, si ya tienen el diagnóstico, muy bien. Pero a veces no pueden llegar a un diagnóstico tan fácil, tan rápido, a veces las cosas tampoco se presentan tan óptimas. Entonces hay todo digamos así, una batería de exámenes para determinar si existe o no existe este parásito. Y es lo que se llama el acarotest o el examen directo. Y esto generalmente es para estos exámenes para encontrar al parásito. Entonces hacemos un raspado de la zona que está, digamos así, más inflamada. Si es de la zona, lógicamente tiene que ser la parte donde está el parásito. El parásito no está en las lesiones secundarias, sino está en las lesiones que hemos dicho primarias o principales. En estas zonas está el parásito adulto. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar el lugar de la entrada del túnel, que es la vesícula perlada de Gacín, y ahí es donde debemos hacer nosotros el protis. Ahí vamos a encontrar al parásito. En otros lugares va a ser difícil que puedan ubicar al parásito. Entonces, esto es el elemento que ustedes
se pueden ayudar es el acarotest. El acarotest es el examen de laboratorio, como les decía, mucho más sencillo y fácil que ustedes mismos lo pueden hacer. Simplemente necesitan un microscopio y una coloración, o en todo caso solamente hidróxido de potasio. Es decir, ustedes sacan una pequeña muestra de esa piel que está inflamada y lo ponen en digamos así, una pequeña placa y ahí le aplican hidróxido de potasio, ¿ya? Y después de aplicar el hidróxido de potasio a esta zona que ustedes han tomado de colección, lo ponen una laminilla encima y lo pueden ver al microscopio. Entonces, preparando con el KOH, o sea, el hidróxido de potasio al 10% es suficiente. Y en una botellita poner los restos de epidermis. Y esto, digamos así, después pasarlo a una lámina para poderle echar el hidróxido de potasio y una laminilla que lo cubra y después verlo al microscopio. Entonces es la forma sencilla que pueden hacerlo en cualquier lugar. Y lo importante es que haya, sobre todo, el concepto de que este examen de la carotest tengo que tomarlo de la zona de la salida, o sea, de la vesícula perlada. Así. Ahí es donde vamos a encontrar el parásito. Nosotros, elementos que estamos mencionando que son secundarios, no va a estar el parásito. Entonces ponen ya la lámina, echan los restos del frotis que les silacó y pones una laminilla encima. Y después lo miran al microscopio. Y van a ver más o menos esta figura, ¿no? Entonces, esta figura viene a ser el ácaro, ¿no? Aquí están, completo. Y aquí estos son restos de los huevos del ácaro que también están diseminados. Y entonces podemos observar y tener la identificación del elemento que está produciendo esa reacción inflamatoria ahí en la zona del paciente que se está rascando, porque la picazón es muy intensa, por eso que también le llaman a esta enfermedad rasca-rasca. Entonces tienen el parásito, entonces ¿qué hacemos? Hay que darle tratamiento, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento va a estar dirigido especialmente por el médico y tiene que saber que estos medicamentos que se usan para esta patología pueden tener riesgo de alergias, de intoxicación. Estos medicamentos que se usan para este tipo de cuadro clínico tienen una forma de aplicación que es tópica, o sea, a través de un líquido, y lógicamente también tiene que haber un tratamiento de tipo oral, con antihistamínicos, etcétera, y también puede haber un tratamiento oral con elementos que eliminan parásitos. Entonces, también esa es otra forma de tratamiento. Cuando ustedes usan, en el caso de un tratamiento normal, el fármaco que ustedes utilizan no debe ser aplicado en la cara y en las mucosas. Y si ustedes ven que esas zonas que están, digamos así, inflamadas, se pueden infectar por el rascado. Entonces, como hay bastante picazón, sobre todo en niños, ellos se rascan indistintamente y no tienen cuidado, se tiran al piso, juegan, y entonces fácilmente pueden hacer que esta zona se sobreinfecte. Entonces, mayormente se sobreinfecta con elementos bacterianos. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero curar esa infestación, eliminar esa infestación. Entonces, para eso hay que hacer pues, un diálogo con la zona que está afectada, con las personas que pueden estar afectadas, y tenemos que ver el tratamiento en base a quién es el que está enfermo. Es un paciente que tiene una edad mayor, es un paciente con inmunosupresión por algún motivo, de su estado fisiológico como base, hay algún tipo de alteración que lo puede mantener no tan óptimamente. Es decir, se ve el estado del paciente, la edad del paciente, la inmunodeficiencia, su estado fisiológico.
los costos. Es decir, esto tiene que individualizarse antes de iniciar un tratamiento. Y entonces, ¿qué medicamento yo podría usar? Aquí hay una relación de medicamentos que se pueden usar. Algunos tienen una aplicación muy característica, otras son un poco más simples, pero todos estos medicamentos que ustedes ven acá se pueden usar con o para la carrosis. Y empezando, el benzoato-bencilo es un producto que tiene presentación al 10 y 20%. Al 10% es usable en niños, al 20% es mayormente de adultos. Esto es una presentación que es en loción o en crema. Después tenemos la permetrina al 5%, que es una crema que también va muy bien en personas de toda edad. Es una de las que mejor y me responde y que la que más también se utiliza. El hexacloruro de gamma benceno, que también es otro producto que existe en el mercado, la vaselina azufrada, el cotramitón, el tiabendazol, ivermectina de tipo oral. Es decir, hay varios medicamentos, lo que hay que saber es utilizarlo. Saber utilizarlo indica cuántas veces se va a aplicar, cuánto tiempo y todas las cosas. El benzoato-bencilo, ya le decía, al 10% y 20%. El 10% es una piel normal, el 20% es cuando hay una lesiones muy agresivas, pero la contraparte es que, lógicamente, se tiene que saber usar el medicamento. El benzoato-bencilo, por ejemplo, al 10% es para niños pequeños y al 20% para adultos. Si ustedes le ponen el 20% en los niños, le van a producir una dermatitis de contacto muy fácilmente. La permetrina al 5% se usa de una forma característica, igual que el benzoato-bencilo. El benzoato-bencilo elimina las formas adultas, más no las formas jóvenes. Por eso que cuando se hace el tratamiento del benzoato-bencilo, se aplica la crema unos 5 días. Después de aplicarse la crema 5 días, se deja sin nada otros 5 días más, y ahí es donde se ve si hay una reactividad mayor. Entonces, es un efecto, es una forma de tratamiento así secuencial con el benzoato-bencilo. La permetrina, en cambio, no. La permetrina es de una aplicación uniforme al 5%, se aplica y se deja a unas 24 horas y después se baña. Esto se puede repetir cada 48, 72 horas, más o menos un promedio de 3 sesiones, y van a tener una respuesta muy buena con este producto. La vaselina sulfurada es un producto muy común que está en la calle, lo consiguen en cualquier lugar, ¿no? Y sirve como un hidratante, como un elemento humectante, como un emoliente, porque tiene esa acción y entonces, digamos así, vamos a poder utilizar esta sustancia en la eliminación del parásito. El tiabendazol ya es un tratamiento por vía oral, igual que la ivermectina, que también es otro tratamiento por vía oral, son gotas. Entonces, tenemos varias formas de manejo de escabiosis y en diferentes estados fisiológicos. Si tenemos un niño, podremos usar pues el benzoato-bencilo al 10%. Podemos usar la permetrina, que también está considerada, y digamos así, el clotamitón, que es un medicamento de tipo pomada, crema, y este clotamitón es muy bueno en niños. Al 3% se aplica en el cuerpo del niño, se le deja que se duerma con esa crema y recién al día siguiente ustedes lo tienen que bañar. Entonces, hay varios elementos farmacológicos. Puntualmente, si ustedes tienen, por ejemplo, el paciente gestante, tiene que usar algo más, digamos así, permitido, la permetrina, ¿no? Entonces, si es un paciente que de repente tiene algún tipo de antecedente neurológico, entonces no hay que usar el hexacloruro de gamma benceno. El hexacloruro de gamma benceno se aplica a previo baño en el cuerpo y se deja hasta el día siguiente, o sea, unas 24 horas en el cual nuevamente uno se baña. Este es un medicamento que funciona muy bien y entonces
La única alternativa es que en algunos casos estos pacientes pueden presentar neurotoxicidad. Entonces, este es uno de los efectos secundarios de este hexacloruro de gamma-benceno que podría ocurrir en algún momento. Después la vaselina azufrada al 5%, también es una vaselina que funciona. Ustedes se acuerdan que la psoriasis es un cuadro eritematopapulo escamoso, donde hay bastante escama, bastante, digamos así, hiperkeratosis. Entonces la vaselina azufrada ayuda mucho porque actúa como un elemento protector a la vez que remueve las escamas y entonces va muy bien. Entonces tenemos una gama grande. El benzotensilio para usarlo más en niños al 10%, 20% en adultos. La permetrina es más para niños pequeños y también para adultos jóvenes. El hexacloruro de gamma-benceno puede usarlo en los adultos, ¿no? La vaselina azufrada es una vaselina al 5% en azufre. Es una pomada muy chiquita. No sé por qué lo tienen, pero la vaselina azufrada es un medicamento ya que se usa cuando la piel está reseca, áspera. Después cuando ya se ha superado la parte del proceso infeccioso. Entonces acá está el clotrimazol, nada. La ivermectina, la oral que me tenía que dar, tampoco no me dice nada. Entonces, ¿a quién, cómo y qué hago para este tratamiento? Entonces ya saben, si yo tengo un paciente gestante, no puedo darle ninguno de esos medicamentos, solamente le daré permetrina. Lo demás no podré darle, los efectos secundarios. Entonces, esto está supeditado a la edad del paciente. Si es un paciente de edad ya, digamos así, algo bastante madura, lógicamente que podemos darle eh, permetrina, podemos darle vaselina azufrada, clotrimazol podríamos darle como jarabe, igual que el tiabendazol. Eso podríamos poner, digamos así, como algo más personalizado en el tratamiento. Cuando tenemos pacientes que no quieren aplicarse la crema, entonces usamos el medicamento por vía oral. La ivermectina oral es excelente, funciona muy bien. Se le da al paciente más o menos se le echa en unas gotitas en ayunas, de acuerdo a su peso, si pesa 70, 80, echan las 80 gotas, la mueven y se la toman. Toman pero de una forma despacio tratando de limpiarlas. Entonces, la ivermectina ya, el tratamiento con vía oral, igual que el tiabendazol. El clotrimazol, también sano. Bueno, eso por ahora, ¿no? Yo no los tres que te estoy diciendo. ¿Ya? Entonces ya están, digamos así, poco a poco irán aprendiendo. No me pueden tomar otros medicamentos que no sean todos de acá. Entonces ya tenemos el tratamiento, ok. Cualquiera de ellos hemos usado, ya sean pacientes gestantes, niños, adultos. Entonces, ya les dije en antes que el benzoatensilio se usaba en un tratamiento muy sui generis, primero 5 días, después se descansaba 5 días y después se volvía a poner la crema otros 5 días, con la finalidad de que podemos evitar que estos parásitos queden, algunos de ellos sobrevivan. Entonces, hay que ser bastante, digamos así, exigentes en el tratamiento de esta parasitosis. Entonces, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta ante el tratamiento, como son sustancias sensibilizantes, hay que echar la dosis requerida nada más, no más de lo normal. Los fármacos nunca deben quedar al alcance de los niños. De repente, en algún momento alguien probó eso y desapareció. Entonces, esto es lo que dice, un porcentaje puede ser necesario un segundo tratamiento después de un intervalo de 7 a 10 días. Sí puede haber, dependiendo del cuadro clínico de cómo está el paciente. Entonces, la conclusión hay que educar a la población y a la comunidad médica sobre el modo de transmisión, diagnóstico temprano de la lesión y
digamos así, hay que estar con una posibilidad de un diagnóstico rápido para hacer el tratamiento. Y lógicamente si tienen el tratamiento, hay que usarlos, digamos así, eh, tratamiento de los casos índice y contacto. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo no solamente debo contactarme con la persona que es el ayudante del carro, supongamos, porque él a través de las monedas, de los billetes, todo es fácil de contaminarse. Entonces él, el día que venga, siempre el paciente es importante en cuanto a averiguar su, digamos así, sus contactos. Si de repente tiene amigos en el colegio o si en la casa, entonces el tratamiento tiene que ser ampliada para todos, no solamente la persona, sino ampliada para todo la casa. Si no, lo mismo que nada. No ganaríamos mucho porque después de un tiempo volvería nuevamente a activarse. Entonces, esto es más o menos que hay que tener en cuenta la ropa de la persona, y no hay que mezclar con las otras, porque si no viene la contaminación directa, que son los fomites, como dijimos así. Entonces, tiene que haber solamente un coordinador para que haga las funciones. Y lógicamente hay que hacer algún tratamiento muy parecido al que hemos hecho ahora, en el caso de tener más posibilidades con pacientes con esta patología. Entonces, hay que cambiarse de ropa diario, esa ropa solearlo bien o plancharlo bien. Y también puede haber digamos así, una disposición de lavado de ropas personales que es importante para evitar que se disemine, sobre todo en sitios así como, digamos así, hay elementos que están muy comprometidos, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes que tienen un cuadro de X motivo con tratamiento largo, entonces son pacientes, digamos así, inmunocomprometidos, y en ellos se da lo que se llama la sarna noruega. ¿Por qué? Porque en ellos este tipo de tratamiento es prácticamente un tratamiento muy especial que hay que tener en cuenta con esos pacientes que tienen sarna noruega, porque forma placas muy gruesas que semejan una psoriasis. Entonces siempre es un diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué hay que hacer con el paciente? Hay que ya evaluarlo para darle la medicación y simultáneamente tiene que tratar de ver cómo se pueden contactar con las personas en el círculo que está para poder darles el tratamiento también a todas estas otras personas. Porque de lo contrario, el paciente se cura y después, aparentemente curado, vuelve a tener contacto con otras personas que están infectadas, entonces nuevamente se vuelve a infectar. Entonces es importante la identificación de todas estas personas que están en esa probabilidad y hacerles el tratamiento respectivo, ¿no? Esas son las medidas de higiene, ya ustedes saben, hay que indicar a los pacientes que este es un cuadro clínico que hay que manejarlo en estas personas infestadas y otras que son las que corren el riesgo de infectarse nuevamente. Entonces, lógicamente, eso se debe organizar para ponerlo en marcha. Entonces, ese es el mensaje que se les da desde allá, de Evangelio. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este cuadro clínico de escabiosis. Acá, algunas imágenes donde podemos ver las lesiones. Miren ustedes en la zona escrotal los nódulos. Estos son nódulos, lesiones grandes, y que se dan mayormente en las zonas genitales. Ahí se pueden ver estas lesiones. En cambio, esta otra lesión pequeña, miren un grupo de lesiones pequeñas. Estas son las lesiones de tipo secundarias o papulares que se distribuyen en diferentes partes del cuerpo. Aquí otra, digamos así, alteración
de una mano, donde vemos estas lesiones costrosas que ven acá, y vemos algunas zonas que tienen un lineamiento de orientación, o sea, como si fueran pequeñas líneas. Entonces, estas pequeñas lesiones corresponden a la carosis y estos puntos que ustedes ven brillantes corresponden a la entrada del parásito, o sea, lo que se llama, digamos, que se llamaba la vesícula perlada de Bacin. En esta vesícula perlada de Bacin están los parásitos, de la zona de entrada a este lugar. Entonces, cuando se hace la biopsia o se hace el examen directo, siempre hay que hacer de estas células o de estas lesiones de tipo eritematosas, donde podemos ver la entrada, o sea, la entrada del parásito, y entonces podemos ver estas otras lesiones circundantes. Todo esto hacemos para que podamos identificar al paciente y identificar el diagnóstico. Entonces, miren, estos puntitos son las entradas de los túneles. Hay más guardados, etc. Entonces, miren esta lesión eritematosa, sangrante. Esto es porque se rascó al paciente. Fácilmente producen bastante picazón y el paciente se rasca. Se rasca y se puede hacer una herida fácilmente. Acá una afectación interdigital. Entonces, miren cómo se ve. Entonces, estas líneas transversales y estas lesiones costrosas, eritematosas, blanquecinas. Miren acá, dijimos pliegues y este pliegue interdigital. Acá un niñito que es invadido por el ácaro. En los niños dije que el ácaro no perdonaba, entonces lo invaden totalmente. Lesiones eritematosas, pápulas escamosas, algunas ovaladas, otras que no tienen eso, pero de repente se da un paseo y se puede mejorar esto. Entonces, ¿cómo? Miren, estas lesiones costrosas, estas lesiones papulares. Esto es porque el bebé se rasca, porque la picazón es fuerte, intensa, se rasca y llega hasta ahí. Entonces, son lesiones simétricas, dan ambos lados del tórax y entonces vemos que hay una simetría. Múltiples lesiones eritematopapulocostrosas. Y acá tenemos una zona de los muslos donde vamos a ver la sarna noruega. Área nacarada, amarillenta. Miren cómo topa aquí en las manos. Aquí entonces miren esta sarna noruega. Estas son lesiones hiperqueratóticas. Esta es una lesión en genital. ¿Qué lesión sería esta? Acá hay unos elementos nodulares, como fueron los nódulos en los genitales. Otro pequeño por acá. Esta, para que vean, miren el trayecto lineal de los tubos del... Miren, esas rayas alargadas, esas son las líneas de Blackcott, o sea, las líneas que antes se podía entender como eran los puntos acá, que eran la entrada del parásito
y esto de acá ya la salida. Y entonces cuando hacen el prótesis no van a hacer de esta parte central, hay que hacer de esta parte periférica, de donde ustedes están viendo. Miren más cerca cómo se ve, como unas placas hiperqueratóxicas, ¿no? Se ve que una psoriasis o un linfoma podría ir de repente como una tercera opción. Pero miren esa resequedad, esa descamación. En el niño no respeta nada. Miren cómo lo invade el tórax, la planta, la palma. Todas las lesiones en la planta, miren, también invadido. Toda la lesión de las piernas invadida, la lesión del pubis invadida. Esta es otra imagen del niño en la zona palmar. Dijimos, la zona palmar se respeta en el adulto, en cambio en el niño no. Ahí van a encontrar la invasión de núcleos o de células en gran cantidad y clínicamente el bebé va a empezar a sentir ardor, picazón, porque esto ya va terminando su momento. Entonces, miren, esto es una amenorrea. Y creo que no hay otra. Entonces, la terapia ya dijimos, no se vayan a olvidar. Ya vimos todo esto que están acá. Ya las lesiones. Acuérdense, la sala noruega, la invasión total de los niños pequeños. No se respeta palmas palmas, ni tampoco cara, ni cuero cabelludo en el niño. ¿Ven la otra imagen? Sí, doctor. ¿Ven la otra imagen de pediculosis? No, está en escabiosis, en la Escabiosis, ¿no? portada.